Ante todo, muy buenas tardes, Magíster Marcos Hinojosa Requena y Renzo Estrada, presidente del colectivo Frente Demócrata de Arequipa. Agradecemos por aceptar la invitación. Bueno, para empezar, creo que tenemos que tocar un tema tan importante como es la seguridad. En estos momentos en Lima se está evaluando declarar un estado de emergencia. Y bueno, eso me lleva a preguntarles, acá en Arequipa, ¿cómo lo ven los colectivos, la sociedad? ¿Cómo lo ven? O sea, ¿estarían de acuerdo que quizás, como se va a dar en Lima, pueda darse también aquí en Arequipa? Bueno, la situación en Lima es preocupante. Los delincuentes ya no tienen ningún miramiento en robarle un celular a una dama, a una señora gestante, a adolescentes, a niñas. Y ello va a asesinar, a pegarles, y a mandarlos inclusive a las gestantes al hospital, porque cada vez son más avesados. Y ese es un problema que puede llegar a Arequipa. No se escapa ni Arequipa, ni el Cusco, ninguna ciudad de nuestro país. Trujillo, por ejemplo, mire cómo está. Y eso es por varios puntos. Uno de ellos es la rencilla que existe entre el ministro Avelino y el comandante general de la policía, el general Gallardo, quien ha visitado más veces al presidente Castillo que el propio ministro y otras personalidades. ¿Y por qué Avelino no está de acuerdo que se retire o que lo inviten al general de la DIRCOTE, al general de la DIVIAC? Porque efectivamente está haciendo buena labor. Gallardo sí quiere hacerlo. Me pregunto, y todos nos preguntaríamos, ¿por qué DIRCOTE, terrorismo, Bermejo, Cerrón y una camarilla que tiene al respecto, DIVIAC, dinámico del centro? Entonces, en la política no somos ingenuos, hay algo. Esa rencilla con el ministro Avelino, si es que no le acepta el presidente las recomendaciones que da el ministro del Interior, pues entonces tiene que renunciar. Pero la policía también está dividida en varias partes. Especialidades. Especialidades: inteligencia, orden público, investigación criminal y administración. Las comisarías están en el orden público. Es posible o será necesario que en las Malvinas 1.200 policías. ¿Y de dónde sacan los 1.200 policías? De todas las comisarías. ¿Es justo, es proporcional que a las Malvinas para los celulares tantos policías? ¿No será mejor que se racionalice? Igual, hay una diversificación de los policías en el servicio. Bancos. Los bancos pueden contratar su seguridad. Y por supuesto quizás la cabeza, el comando puede ser la policía, pero pueden contratar policía de la familia, policía del niño y turismo. Entonces ahí se está llevándose a una buena cantidad de policías, que no es lo más conveniente. Si se racionaliza bien y se hace un planeamiento integrado de cómo deben abordarse el problema de seguridad, estoy seguro que llegaría a una mejor solución. Inteligencia. La inteligencia es básica, integral, estratégica. Los venezolanos no quisieron recibirlos en el propio Venezuela. Y Maduro no ha mandado a su mejor gente. Maduro ha mandado lo peor. Y estamos viendo, ¿no? Son más avesados, criminales. A la señora que le da alojamiento la matan. A la empresaria que le da trabajo le roban y la matan, etc. La seguridad está rebasando todos los límites que tiene nuestra ciudad. Sí, creo que es claro y evidente pues que el tema de la seguridad ciudadana ya se ha desbordado. Quizás también se podría dar como una solución o una solución, el dar más facultades también a los serenazgos, ¿no? Deberíamos aprovechar el tema de los serenazgos, como bien dice don Marcos. También es evidente pues la falta de coordinación en el Ministerio de Interior
Y bueno, si no se toman medidas, si el ministro sigue en estas disputas, el que debería tomar cartas en el asunto es el presidente. Por ejemplo, en estadísticas, el año pasado, desde enero a septiembre del 2021, se reportaron más de 69.000 casos delictivos, ¿no? Donde el 56% son casos de sicariato. No se toman las medidas del caso. En Arequipa, por ejemplo, ya tenemos zonas rojas donde siempre paran habiendo robos y hurtos, que es Cerro Colorado, Mariano Melgar, Bustamante y El Cercado, Paucarpata también, donde no vemos medidas exactas. Bueno, esto de darle y ampliar facultades al serenazgo los ha propuesto el presidente de la Junta de Fiscales de Arequipa, pero sabemos pues que también si se amplían estas facultades pero no hay una correcta capacitación, se puede pues caer también en algunas negligencias. Entonces creo que se debe tomar esto de la seguridad ciudadana ya con seriedad. Parece ser que en esos días se van a declarar en emergencia en Lima. Y bueno, Lima es el claro ejemplo del Perú, ¿no? Inseguridad ciudadana, informalidad y aumento en casos COVID. Pero al momento quizás de darles más responsabilidad al serenazgo, creo que también estaríamos hablando de lo que son las armas no letales. Creo que se debería primero promulgar esa ley que creo que quedó en el vacío y posteriormente ya empoderar a lo que vendría a ser también serenazgo, ¿no? Has tocado un punto interesante. A personal de serenazgo, ellos tienen 10 puntos sobre la nota final, los licenciados y los ex policías. ¿Por qué? Porque tienen formación, tienen capacitación, pero con el escudo y la vara van a combatir a estos sinvergüenzas, delincuentes avesados. Se le tiene que dar armas no letales y algún detalle más que le permita a ellos actuar con autonomía, no que capturan al delincuente y tienen que darle al policía. También se le tiene que dar tecnología, innovación e infraestructura. Tecnología, en la propia policía, usted va a la región, los administrativos son más que el número de policías que hay en las comisarías. Ahora que está la digitalización, será necesario que estén presentes tanto policías en administración, en compras, en selección, en reparto, etcétera. ¿No será que mejor contratar a policías en situación de retiro o a civiles? Claro, señor Marcos, sería entonces contratar en ese caso a personal administrativo como para que haga esas funciones. Pero en el caso de que se dé un estado de emergencia, que por cierto no solamente la inseguridad se vive en Lima, también se vive en otras ciudades del país, ¿qué conllevaría eso? ¿Que se hagan los militares? No estoy de acuerdo. Las Fuerzas Armadas no están preparadas para ello. La sugerencia que dio Roberto Quiabra, en cada región y en cada gran unidad debe haber una compañía de policía militar. Compañía de policía militar en grandes unidades. Y en la región por lo menos habrán un batallón de policía militar preparados para efectivamente con evoluciones, para capturar, etc. Imaginémonos, un soldado con un FAL va a patrullar cuando el delincuente va en las motos lineales. Se tiene que regular. En las motos no puede ir más de una persona, no dos. ¿Por qué? Porque el segundo es el asaltante. Mire, en Arequipa nosotros tenemos CODISEC, COPROSEC, CORRESEC y CONASEC. CODISEC es los alcaldes distritales, COPROSEC provinciales, CORROSEC el gobernador regional y CONASEC, el presidente Castillo, desde que ha reunido al Comando Nacional de Seguridad Ciudadana, donde deben estar la fiscal, el Poder Judicial, Defensoría del Pueblo, Contraloría. ¡No! ¿Por qué? Desconocimiento, ignorancia, demagogia. ¿Y cómo vamos a abordar este tema? O sea, sí, ¿no? Con la declaración del estado de emergencia obviamente van a salir los militares. Yo tampoco creo que eso sea la solución, pero tampoco creo que sea la solución la prohibición, por ejemplo, de que vayan 2 personas en una moto, ¿no? Creo que son las medidas más fáciles que toma el gobierno
como cuando en su momento para erradicar la violencia en los estadios prohibieron entrar banderas y etcétera, que no son las soluciones concretas. Entonces, acá también hay un problema de jurisdicción. Por ejemplo, en Lima y en todos los distritos de las provincias se ve que si te asaltan en tal distrito y salen de la jurisdicción, ya es competencia de otro distrito. Acá lo que falta es un trabajo integrado y coordinado entre todas las comisarías y todas las provincias. Ese es el problema. O sea, tomar soluciones de repente, no sé si es la palabra, pero un poco simples, al tratar de prohibir algunas cosas, puede darse ahora porque, bueno, la delincuencia ha desbordado, ¿no? Pero en el fondo no creo que sea la solución exacta. Deberían haber políticas y un trabajo integrado y coordinado entre todas las comisarías y más que todo, pues, en Lima es cierto que concentra, pues, más del 60% de la población del Perú y lo que pase ahí se va a reflejar en las demás regiones. Sí, en verdad, o sea, sería también unas sanciones bien fuertes, ¿no? Como para que no lo vuelvan a hacer. Bueno, cambiando un poquito de tema, y entrando a lo que es educación, todos creo que sabemos que un país desarrollado necesita una buena educación, que vendría a ser primaria, secundaria, bien técnicos o universitarios. Podría incrementar lo que es la inversión privada. ¿Qué les parece a ustedes el nuevo sistema, la nueva reforma educativa? Bueno, estoy en contra del dictamen que se quiere cambiar el Consejo Directivo de la SUNEDU. No estoy de acuerdo en que los que vayan a ser fiscalizados escojan al fiscalizador. Se estaría regresando pues a la Asamblea Nacional de Rectores. Pero tampoco estoy de acuerdo, por ejemplo, que la SUNEDU responda al Ministerio de Educación. Sí se presta para que responda al poder político de turno, ¿no? Ahí vemos al señor César Acuña, que recibió el licenciamiento a su universidad, la César Vallejo, de manera dudosa, y que ahora él pues se opone a este dictamen. Obviamente ya recibió la aprobación por la SUNEDU. Sin embargo, tenemos del otro lado al señor Pepe Luna, que tiene pues la denegatoria de la SUNEDU por su Universidad Telesub, que funcionaba con fachadas, que él está impulsando el dictamen. Entonces, el dictamen es perjudicial contra todos los jóvenes, y que yo también he sido parte del cierre de una universidad, y no se le puede dar más oportunidades a estas universidades que no han cumplido a lo largo de los años y que han estado inmersos en casos de corrupción, como la Universidad Garcilaso de la Vega, donde el rector ganaba más de 2 millones, y me parece que el vicerrector también era un familiar suyo que ganó 1,5 millones de soles, donde han usado también algunos partidos políticos de caja chica a estas universidades que se les ha denegado el licenciamiento. Pero, por otro lado, tampoco estoy de acuerdo, ¿no?, en que la SUNEDU pertenezca al Minedu. Debería de ser autónomo totalmente, porque también se presta para el poder político de turno. Tiene razón Renzo en mencionar que no está de acuerdo. Mire usted, la Asociación Nacional de Rectores, que era antes, fracasó. Sí, sí. Pues ahora ellos quieren una mayor participación. Analicemos cómo era la situación. En un garaje, como he mencionado anteriormente, funcionaba una universidad con el solo afán de licenciar y otorgar diplomas. Nada más. Mercantilismo puro. Un país desarrollado es porque ha tenido una buena educación desde todo punto de vista, primaria, secundaria, en la universidad. En la universidad nosotros necesitamos profesionales que salgan a las empresas a dar todo su conocimiento de tal forma que la inversión privada venga, porque son los que más trabajo van a dar. Entonces no se puede aceptar. Mire, a los que no les será otorgado la licenciatura a estas universidades, se le ha dado plazo 2 años más tiempo para que se licencie. El Inca Garcilaso, Gonzaga de Ica, en esos 2 años ha cumplido con todas las observaciones que le hizo la SUNEDU y se ha licenciado. Pero tampoco se puede aceptar, mire, lo que menciona Renzo, que el SUNEDU sea adscrita al Ministerio de Educación, porque al ser política, prefectos, subprefectos, lo que ha dicho, y traigo a colación lo que ha dicho el ministro del Interior, el presidente ha mandado, ha puesto. El presidente, no es él, no es el ministro que tiene bajo su mando la Dirección General de Gobierno. Él no, es el presidente que les ha puesto ahí, de los cuales 13
están con procesos y se está pidiendo a la DIRCOTE que efectivamente informen a la Comisión de Defensa e Inteligencia. Sí, quería acotar ahí, perdón, a mí como joven, y creo hablar por muchos de ellos, me causa indignación que la educación en nuestro país sea un tema político, ¿no? Entonces, en realidad se piensan en esos jóvenes que dejaron de estudiar porque se cerraron universidades que no cumplían con los requisitos, o en realidad se está pensando en salvar a las universidades que, como muchos sabemos y no es algo menor, han servido siempre de cajas chicas para algunos partidos políticos. Recordemos, por ejemplo, al señor Joaquín Ramírez, que su tío era el dueño de la Universidad de las Peruanas, que perdió el licenciamiento y hoy por hoy no existe. Pero así como esa universidad, otras también respondían a otros partidos políticos, a otros poderosos de la política peruana. Cierto, totalmente cierto. Bueno, el presidente ha invitado a que vengan a invertir acá en el país. ¿Cree que eso es solo decirlo o necesita, o sea, demostrarlo? Porque la verdad, o sea, hay una inseguridad política todavía que nos pone en duda a todos, ¿no? La suba de precios, toda una economía difícil se podría decir que estamos viviendo. ¿Qué nos podrían comentar? La economía, según el ministro, ha subido 13%, pero economistas reconocidos, González Izquierdo de Arequipa, Alfonso Vignes, dicen que es un rebote, el rebote de la pandemia de 2020, que el Perú estuvo maniatado y cerrado, todas las fábricas, los restaurantes, etcétera. Ese rebote, el presidente Pedro Castillo, que desconoce las reglas básicas de economía, dice que hemos crecido. No, cierto que ha bajado el dólar, pero no es por él. La incertidumbre la genera él con lo que acaba de mencionar. Mire, invita a que venga la inversión privada. Y también dice, y hasta la renegociación van a ser tratados de acuerdo a ley. Quiere decir que una empresa que viene y por algún motivo, según su proyección o su apreciación, no está correcta, lo cierra o trata de hacerlo. Para ello la renegociación así va a venir. Está demostrado que en nuestro país más del 80% de inversiones privadas dan trabajo sostenido a más gente y la inversión pública es menos del 10%. Entonces no va a venir si antes también ha tenido mensajes en contra de la inversión. No nos acordamos del gas, no nos acordamos de la minería. Mire cómo Chumbivilcas, la minería, los productos están en su nivel más alto. Podemos haber hecho o vender el cobre, el oro, el zinc, etcétera, a un buen precio en el mundo, pero con la Mirta Vázquez, antiminera reconocida, el cierre de las vías, el pronunciamiento que ha tenido el propio Castillo, etcétera, ¿van a venir? ¿Se va a conseguir? Entonces, él dice, pero cuando lee o cuando habla, no da el mensaje correcto. Para que vengan, tiene que haber estabilidad jurídica, estabilidad política, cero incertidumbre. Si no se produce ello, no van a venir. El dólar, ¿no? El dólar ha bajado. Él dice que ya comenzamos a bajar el dólar. No, es por la política monetaria del Banco Central de Reserva que ha subido los intereses. Nos quiere engañar como si nos estuvieran chupando el dedo. Además de la seguridad jurídica, también debe haber respeto a la propiedad privada. Hemos visto cómo en las mineras, personas pues que están ligadas y realizan actos delincuenciales van y queman, rompen propiedad privada de la minería. Bueno, tenemos un presidente que dice una cosa entre las Naciones Unidas invitando a la inversión privada y acá viene y habla de estatizar. Habla de estatizar el gas de camisea, o sea, es un doble discurso, parece que el señor no se da cuenta que es presidente aún. Entonces, obviamente las personas o las empresas no van a venir a invertir a un país donde tenemos un presidente que juega con vaivenes, que está hablando de una asamblea constituyente, que no es menor, donde ya sabemos pues qué rol juega la asamblea constituyente cuando viene la inversión privada al país. O sea, no hay seguridad y hay una incertidumbre total para los empresarios que vayan a invertir en nuestro país. Hablando del presidente, todos sabemos que su partido político es Perú Libre,
y como partido político están pidiendo un referéndum para la Asamblea Constituyente. De hacerlo, ¿se irían a la vía violenta? ¿Creen que se desarrollaría una guerra civil? El más de Perú Libre, Vladimir Cerrón, ha dicho eso. Se acaba la gestión pacífica y nos iríamos a la vía violenta en las calles. Mire, esa es una agresión. Está incitando a que si no le aprueban el Congreso, que ya lo rechazó, por si acaso, el Ejecutivo también lo ha devuelto y ahora por insistencia el Congreso lo va a aprobar. Así dice la ley. Le guste o no le guste, eso es lo que manda nuestra Constitución 206. No se puede hacer una asamblea constituyente ni el referéndum si no está aprobado por el Congreso. Entonces, pero ellos no. Ellos, las calles, el matón este de Bermejo que sale a hablar y otras cosas más. Bueno, el 23 tiene que responder a la justicia y el juez es posible que lo sentencie. Es posible, ¿no? De no hacerlo, también nosotros tendríamos que pensar que el Poder Judicial, así como el Ministerio Público, que levanta la investigación preliminar y en la tarde dice que no. ¿Será porque los 7 puntos que ha tratado Cerrón con Pedro Castillo, uno de ellos dice conservar el apoyo del Ministerio Público, del Poder Judicial, neutralidad de la Fuerza Armada, que sí creo que la tenemos, dice, y la Policía Nacional? ¿Será eso? Entonces nos llama la atención, nos llama la preocupación, porque ellos siguen con su ruta de perpetuarse en el poder. ¿Para qué? Para que si dejan, les cae la noche, se van a la cárcel por todas las cosas que están haciendo. Este señor cree que Breña, donde estuvo conversando con la señora López, las componendas que ha tenido para presionar a Sunat, ¿va a quedar así como así? No, después viene la situación. Entonces por eso quieren perpetuarse. Sí, este señor Vladimir Cerrón, sentenciado por corrupción, que pretende meter al caballazo a la Asamblea Constituyente tratando de amedrentar a los que sí somos demócratas, cree que nos va a dar miedo sus amenazas. No, acá hay que hablar claro y fuerte, ¿no? Ellos hablan de una constitución espuria, que es la Constitución del 93, pero la Constitución del 93 en su artículo 206 establece los mecanismos para reformarla per se. O sea, una reforma parcial o total de la Constitución pasa por ese artículo y tiene que pasar sí o sí por el Congreso. Y recordemos que esa Constitución ha sido reformada más de 22 veces. Entonces, por lo menos, si ellos quieren plantear una nueva Constitución, que nos den una nueva Constitución, que nos digan cuáles son sus propuestas y que hablen concretamente de qué artículos y qué capítulos de la Constitución les gustaría cambiar. No repetir al caballazo. Y sabemos muy bien pues que ya diversas encuestadoras, e incluso muchas que han sido afines a la izquierda peruana, han hablado pues y han hecho sus encuestas sobre cuánta población quisiera cambiar o no la Constitución. Ellos están en una total minoría y no se dan cuenta que ellos solamente en primera vuelta sacaron 16% bajo sus ideas y sus preceptos. No todo el Perú piensa como ellos. Hay situaciones mucho más importantes que estamos viviendo en la actualidad, como el caso de la tercera ola del COVID, que una asamblea constituyente que además ya ha sido impulsada por el Congreso, donde tiene que pasar por el artículo 206 sí o sí. Bueno, nuevamente regresando, creo, al ámbito de nuestra ciudad, Arequipa, ya falta poco para las elecciones municipales y regionales. ¿Qué opinión se merece el ambiente político acá en Arequipa? Sabiendo, ¿no?, que tenemos a un ex gobernador regional preso, un alcalde provincial con una sentencia que no es muy favorable para él. Y creo que para finalizar, algunos consejos para la juventud, ¿no?, para que se anime a participar de la política. Sí, o sea, el tema de mi región, de nuestra región, Arequipa, es preocupante, ¿no? Tenemos al gobernador regional preso, tenemos al alcalde provincial sentenciado en primera instancia y que esperemos que lo sentencien en segunda también, que se reafirme esa sentencia. Y vemos que los problemas son los mismos, ¿no? Inseguridad ciudadana, informalidad y casos ahora, ¿no?, del COVID. Me preocupa, la verdad no veo con mucho optimismo estas elecciones del año 2022.
Esperemos que aparezcan buenos candidatos. Y también, respondiendo a la segunda parte de tu pregunta, yo hago un llamado a los jóvenes arequipeños que nos involucremos en la vida política de nuestra región, porque los jóvenes somos el hoy, no somos el futuro, somos el hoy. Y tenemos que estar en la vida política de nuestra región y así contribuir también a nuestro país. Este es el año perfecto donde yo les hago un llamado a ustedes para que se sumen a nosotros los jóvenes y hagamos el cambio de nuestra región y después de nuestro país. Renzo ha dicho una verdad. En las votaciones anteriores, votos nulos, viciados, jóvenes. Pero ahora, colectivos. Él mismo pertenece a un buen colectivo y a otros más. Es correcto, el gobernador de Arequipa, al cual muchos nos opusimos por lo que salía. Es más, el mismo día que lo capturan a este sinvergüenza estaba borracho. ¿Ah? Totalmente borracho, su esposa tuvo que taparle la boca porque hablaba sandez y media. Pues ahora pidió que los 24 meses que le habían puesto le reduzcan el Poder Judicial 36 meses. Se lo merece, bien merecido. El año pasado devolvió aproximadamente el 62% del presupuesto. Y así por el estilo, 11 gobernadores regionales del mismo Cajamarca, de donde es Sombrero Luminoso. De Cajamarca ha sido denunciado, se ha escapado, Santos está adentro, y el de Puno, el de Ayacucho y así por el estilo. Muchos alcaldes más. La esperanza está en que efectivamente, ¿no?, se hagan obras sostenidas. ¿Cómo es posible? Yo me pregunto. El norte Chavimoche con el arándalo va a Europa. Países nórdicos compran el arándalo, que tiene mayor cantidad de vitamina C. Chavimochi se demoró buena cantidad de años. Lo han canalizado, ¿no? Y el Adenda 13 iba a dar la gran oportunidad como a 100.000 trabajadores, directos y indirectos. Pero el Consejo Regional no quiere firmar. Bueno, ese es un atraso. Obras sostenidas y transporte también. Mire, intercambios viales. El sistema integrado de transportes ya se debe dar en nuestra ciudad. Un metro subterráneo. Arequipa tiene todos los acondicionamientos para constituirse la primera ciudad del país. Lima es la capital. Tenemos todo, costa, sierra, selva, todo tenemos. Y gente, ni qué decir. Algunas palabras para finalizar la entrevista, señor Marcos, Renzo. Bueno, yo lo que podría mencionar es la familia. El delincuente no nace, se hace. Descuido la sociedad. Descuido los padres, familia. En mi época, como ustedes pueden ver, yo ya curso más de 6 dígitos. Nuestra formación era tremenda. Y por ello es que tenemos los principios y valores que hasta ahora: identidad, lealtad, disciplina, respeto. Y entrábamos a un ómnibus a ver que no nos parábamos para darle asiento a una dama. De atrás de las patillas nos hacían que nos levantemos y dábamos asiento. Entonces, familia. La familia es un factor importantísimo. Prevención. Iglesia. La iglesia, nuestros sacerdotes, debemos participar, no necesariamente azuzando o hablando en las plazas, pero sí dentro de su etapa, su papel de prevención, Dios, etcétera, en las iglesias, a la hora de la misa, en la liturgia. Tenemos que hacer conocer todo lo que nos puede brindar mayores principios y valores, porque nuestra ciudad lo necesita. Ojalá sea así. Yo quería terminar diciéndoles, bueno, que yo tengo 27 años, al igual que muchos jóvenes de mi edad, e incluso menores o contemporáneos, bueno, pues estamos pensando en otras cosas, pero no nos damos cuenta de que la realidad de nuestro país pasa por la política en nuestro país. Entonces yo quiero invitarlos nuevamente a que se involucren, ¿no?, a que defiendan su voto,
sean participativos y estén activamente vigilantes en la política actual. No va a ser que nos lamentemos. Ya hemos visto que los primeros en salir, por ejemplo, de los países que han caído en el socialismo y en el comunismo han sido los jóvenes. Nosotros no queremos que el Perú pase por lo mismo. Ahora toca, este año son años de elecciones 2022. Entiendo que muchos jóvenes, al igual que yo, no se han querido involucrar en la vida política porque siempre han visto pues hasta el hartazgo de repente que no se les ha dado el campo que ellos esperaban, pero es el momento de cambiar eso, ¿no? Y como joven yo me comprometo a impulsar a los demás jóvenes, valga la redundancia, a que estemos en la vida política de nuestro país, y por favor invitarlos a que nos sigan en la página de Facebook, que es el Frente Demócrata Arequipa, y en una fanpage que se ha creado recientemente que está con mi nombre de Renzo Estrada. Muchas gracias. Claro, creo que el momento de los jóvenes es ahora, no mañana, no más tarde. Bueno, muchas gracias Renzo Estrada, presidente del colectivo Frente Demócrata de Arequipa. Muchas gracias, señor Marco, por aceptar esta invitación. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.